¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Catalejo, este programa que produce la Universidad de Guadalajara a través del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el debate de esta noche, y es la desigualdad en México y la medición de la pobreza. Para ello nos acompañan dos expertos en el tema. La primera de ellas, la doctora Yasodhara Silva, quien es académica de este centro universitario del CUCSH. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Está también con nosotros el doctor Carlos Barba. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias académico, por la invitación. Respetadísimo ahí en el CUCSH. Bienvenido. Bueno, vamos a hablar precisamente de la pobreza, y es que tenemos un tema, por decirlo poco, calientito, y es que hace menos de 3 semanas, el 10 de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el Coneval, mejor conocido como Coneval, presentó los resultados de la pobreza multidimensional para el año 2022. Hay que recordar que el Coneval mide la pobreza, tengo entendido, cada 2 años, y bueno, ¿por qué es importante medir la pobreza? Primero que nada, doctor. Bueno, es muy importante porque lo que mide, el concepto se refiere a problemas de carencias de ingreso, se refiere también a falta de acceso a derechos y servicios que son indispensables para tener una vida razonable, de buena calidad. Entonces, esos datos son importantísimos para poder saber realmente cómo se comporta, digamos, también cómo las políticas públicas son eficientes o no para que haya un desarrollo social, para que podamos pensar que realmente hay algún tipo de progreso y que las personas puedan aspirar a tener movilidad social. Entonces es como tal vez el punto de referencia de la parte baja de acceso a todas estas cosas que uno esperaría siempre que la tendencia sea una reducción, ¿no? Tanto en términos de las personas que son consideradas pobres, de las personas que son consideradas que están en la pobreza extrema, como de las personas que tienen carencia de acceso a educación, salud, seguridad social, acceso a vivienda, servicios de la vivienda misma, a la alimentación. Entonces, todos estos temas son temas muy, muy importantes, ¿no? Doctora, ¿qué podemos entender como pobreza? Porque no hay como una sola pobreza, hay una pobreza multidimensional, ¿no? Efectivamente, por mucho tiempo se midió la pobreza solo por ingresos y eso daba una visión limitada, ¿no? Como lo comentaba el doctor Carlos Barba, cuando hablamos ya de la medición multidimensional, pues permite ver cuáles son esos obstáculos para el desarrollo social. Y la propia Ley General de Desarrollo Social, que se publicó en 2004, marcó una pauta. A partir de ahí ya ha habido 3 revisiones metodológicas que van permitiendo avanzar en cómo medimos, qué entendemos, y teóricamente es decir y para eso hay estas privaciones, estas carencias, estos umbrales de ingreso que permiten o no ese acceso a los derechos que están consagrados en la Constitución, que tienen que ver con lo que ya se comentó, ¿no? Es decir, los derechos sociales en educación, salud, vivienda, seguridad social, ¿no? ¿Quién mide la pobreza, doctor, en el caso mexicano? Afortunadamente, una institución que es muy importante en este país es el INEGI. En realidad, Coneval lo que hace es interpretar datos que se producen de manera sistemática desde hace muchísimos años en el país. Y, por ejemplo, ahora todos estos datos que está presentando Coneval en realidad en buena parte son resultado de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que se levantó es para 2022 y los datos aparecen ahora. Entonces el INEGI es el responsable y un poco por la misma razón que mencionaba hace un momento la doctora Yasodhara, le corresponde al Coneval analizar estos datos y el Coneval es una organización pública que es como asesora de la política social y de la política y de las políticas públicas. Entonces es muy importante. Y yo diría que también es muy importante porque esta información no solo es importante para el Estado, sino también para la sociedad. Claro. ¿No? Es por eso. ¿Son confiables los datos que nos da Coneval, que nos ofrece este 10 de agosto? Sí, en tanto, como ya se comentó,
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, pues tiene una trayectoria muy amplia y además una vigilancia metodológica. Sabemos que hubo en uno de los años, si mal no recuerdo, fue en 2016 que hubo una controversia por un cambio metodológico, pero precisamente es esta rigurosidad con la que, por ejemplo, los datos que ahora estamos viendo se midieron de agosto a diciembre, es decir, es un periodo de varios meses para recoger la información. Después viene todo el análisis, la validación, el procesamiento de los datos, y luego viene una etapa en la que el propio Coneval cruza con otras fuentes para ver la consistencia de estos datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que los datos pueden ser confiables porque pues están bajo ahora sí que el arbitrio de una institución como INEGI, y luego que tiene una segunda validación a través de Coneval. Antes de ir con los resultados de esta medición que se dio a conocer el 10 de agosto, doctor, un pequeño un pequeño cambio en la metodología puede resultar a ser un gran problema. Ya comentaban de que había una controversia. ¿De qué estamos hablando cuando hay un cambio? Lo que pasa es que estos datos se generan a través de la aplicación de una encuesta. Si ustedes modifican algunas de las preguntas de la encuesta, entonces ya no son estrictamente comparables con las encuestas de los años previos. Eso fue lo que ocurrió en el momento que mencionaba Yasodhara. Es decir, realmente cambiaron algunos de estos microdatos y entonces ya no podía uno esperar que la serie de comparaciones, la comparabilidad a lo largo de muchísimos años se mantuviera. Por eso ahora las comparaciones se hacen de 2018 para adelante, porque no son estrictamente comparables con los datos previos. Hubo un cambio, por eso que tú dices, porque hubo una modificación de las preguntas y eso alteró un poco el tablero, ¿no? Y antes de ir a la pausa, doctora, Coneval podríamos decir que es una institución que podría competir a nivel internacional, es decir, medimos la pobreza de una manera eficiente y comparable con otros países. Sí, y ha sido consultada por otros países porque esta metodología de medir diferentes dimensiones pues ha permitido ver la pobreza de una manera más amplia, más comprensiva, ¿no? Porque los ingresos por sí solos no permiten ver, por ejemplo, pues todo el tema de aspectos que inciden para que una persona viva en una situación de privación, ¿no? Entonces, en ese sentido sí tenemos esa fortuna y se ha exportado la metodología a otros países. Algo que también vale la pena decir es que la encuesta de la que se desprende la medición es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, de la ENIG. Entonces, eso permite, por una parte, cada 2 años tener datos a nivel nacional y estatal y cada 5 años a nivel municipal. Dijo una parte importantísima y es esta encuesta de ingresos, es decir, aunque medimos la pobreza de manera multidimensional, ¿estamos midiendo ingresos? ¿A qué se debe esto? Porque, digamos, no solo se miden ingresos, pero los ingresos son un elemento fundamental. La definición de pobreza de Coneval implica 2 cosas, es decir, no solo que las personas hay 2 líneas que ha trazado Coneval, una línea que se llama línea de bienestar y otra línea de bienestar mínimo. Entonces, se supone que una persona es pobre por ingreso cuando no obtiene ingresos que corresponden a esa línea que es para comprar una canasta que incluye varias cosas. Pero no basta con eso para ser pobre, porque también tiene que ver con los otros temas de los que hablamos hace un momento, con acceso a salud, a educación, a vivienda, alimentación. Todo eso también se mide a través de esa encuesta. Entonces entonces una persona que es pobre, según el Coneval, debe de tener carencias de ingreso y al menos una carencia de insatisfacción de necesidades. Son las 2 cosas. Si quieren, para ahondar en ese tema, vamos a una pausa, precisamente porque en esta semana, cuando se presentan los datos, hubo muchos políticos que hicieron fiesta, pero en realidad, si nos vamos a los datos, habría cosas que criticar. Vamos a una pausa, regresamos.
Regresamos a Catalejo en este programa donde le estamos dedicando el debate a la desigualdad, pero precisamente a la medición de la pobreza. Y es que el Coneval ha liberado ya los datos de la medición, las estimaciones de la pobreza multidimensional para el año 2022. Y antes de ir a la pausa les decíamos que hubo bombos y platillos en muchos palacios, en muchas oficinas de gobierno, porque para el gobierno o para los políticos bajamos drásticamente la pobreza. ¿Esto es así? ¿Quién me ayuda a responder? Adelante, doctor. Bueno, hubo una reducción bajo los parámetros que mencionamos. Hubo una reducción del 2018, había 41.9% de la población en esta situación de pobreza, y los datos, en función de la encuesta que estamos mencionando, hablan de un 36.3, es decir, hubo una reducción de 5.6 puntos porcentuales. Y esta es una reducción importante, es como el 13.4%. Entonces, ese es lo que se festina habitualmente cuando se habla de este tema. Lo que no hay que dejar de lado es que no solo se mide la pobreza, sino que también se miden otras cosas. No podemos pensar que el 60 y tantos % de la población es no pobre, porque hay una categoría intermedia que tiene que ver con la noción de vulnerabilidad. Y los vulnerables son tanto, es decir, quienes tienen una o más carencias, y los que no tienen carencias, pero no tienen el nivel de ingreso que está establecido en la línea de pobreza, sumados son el 36.6% de la población. Es decir, esas personas están en riesgo de caer en la pobreza en cualquier momento, y no puede uno simplemente considerar que son no pobres. Entonces, los que no son pobres y no son vulnerables no llegan al 30%, son algo así como el 27.1%. Cierto. Entonces, esto hace falta tenerlo en mente para no considerar que dimos un salto gigantesco. Sí, porque cuando estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando básicamente del tema de desigualdad en los accesos, ¿no? Básicamente a la satisfacción de cosas que son indispensables para necesidades sociales, ¿no? Claro. Entonces falta mucho. Doctora, este 27%, digamos, que no es vulnerable, digamos, es los únicos que tienen la certeza de que no van a caer a algún nivel de pobreza. Que por lo menos en el momento de la medición son no vulnerables y no pobres por ingresos, es decir, que no tienen ninguna de las carencias por estos 6 derechos sociales que se miden, y también están por arriba del nivel de bienestar económico, que son 2 niveles. Uno, el que corresponde al nivel de bienestar económico que se mide por la canasta alimentaria, y el otro umbral, que es el de la canasta alimentaria y de otros servicios donde ya se incluye el transporte, salud, otros elementos. Entonces, estaríamos hablando que es menos de una tercera parte de la población en México que está ahora sí que en esta posición más privilegiada, ¿no? Me llama muchísimo esta medición, porque lo que hace es una evaluación del sexenio. Y es 2018-2022, y en medio de una pandemia. Usted lo mencionaba hace unos momentos. ¿Por qué es importante los resultados particularmente de este estudio? Porque aquí lo que podemos ver es que en el año 2020 los datos de pobreza sí tuvieron un crecimiento. Ahora lo que vemos es que en algunos casos se ha mantenido, sobre todo hay algunas carencias que se mantienen estables en el tiempo, otras que muestran mejoras, porque siempre hay que hacer un balance, y en ese sentido creo que los datos que se arrojan nos permiten ver aspectos favorables, pero también otros que son aspectos críticos, y que es una de las tareas que se tienen con estas mediciones, es decir, ver cuáles son los aspectos que hace falta por trabajar, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, podemos ver, si lo comparamos con 2020 y 2022, pues el área de salud es la más afectada, y hay un punto que no podemos celebrar y que más bien tendríamos que preocuparnos por él, ¿no? Antes de pasar a salud, porque ahí se incrementó muchísimo, ¿a qué le atribuimos las razones del descenso en la pobreza?
Sí, esa es una pregunta creo que muy importante. El otro día escuchaba que nuestro gobernador decía que eso tenía que ver con los programas sociales. Y en realidad yo creo que un factor clave para la reducción de la pobreza tiene que ver con los ingresos por trabajo. Pienso que uno de los grandes éxitos de este gobierno tiene que ver con el aumento de los salarios mínimos, que los últimos 5 años han crecido, creo que ahorita te doy el dato preciso. Estaba en 88 pesos Exacto. y hoy en día es 234 veces en términos nominales. Más de 200%. Y eso, los salarios mínimos básicamente incluyen a los 3 deciles o 4 deciles más bajos del ingreso. Entonces pienso que ese es el elemento fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos otros, hay evaluaciones de cómo funcionan los programas sociales que muestran que los 3 primeros deciles no tienen la cobertura suficiente por parte de programas como las becas Benito Juárez para educación primaria y secundaria, las de jóvenes construyendo el futuro, las becas que tienen también nuestros gobiernos estatales. No son esos factores, son factores importantes y no son desdeñables, pero no es eso lo que ha reducido. Al pobre más pobre no le está llegando, o más bien si le llega no le está subiendo de decil, ¿o sí? Lo que ha ocurrido es algo interesante, es decir, uno de los grandes éxitos de este gobierno es que implementó, es decir, el presupuesto es finito y le ha dado prioridad a la creación de un programa universal para adultos mayores, unas pensiones que pues, yo soy un adulto mayor, pues celebro que exista, pero digamos el problema es que si no hay recursos suficientes, ese mismo criterio de universalidad no se garantiza para otras políticas. Y si hay problemas de implementación de las políticas, que a veces hay que reconocerlos porque de otra manera no se pueden corregir, entonces lo que encontramos es que las transferencias que el gobierno ha hecho se tienden a concentrar en los deciles medios y altos. Y hay menos impacto en los deciles más bajos, a veces por cuestiones demográficas. Por ejemplo, el número de adultos mayores en el decil 10 es es mucho más grande que el número de adultos mayores en los primeros deciles. Entonces eso hace que aunque la intención sea que todos tengan acceso, y el acceso creo que en cada decil es como el 70%, la cobertura en términos de la población pues es muy desigual. Ya. A ver, voy a ponerme como abogado del diablo, y es que estos programas sociales, una de las críticas que se hace es que no está ofreciendo capacidades a las personas, es decir, es entrega directa sin nada a cambio, digamos. ¿Son buenos, son malos estos programas sociales para reducir la pobreza? Sí, en tanto lo que hace es tener un enfoque de derechos, es decir, el enfoque del derecho y sobre todo en un país, hablando por ejemplo del programa de bienestar para las personas adultas mayores. Si vemos la propia estructura económica en nuestro país, donde 6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad, es decir, no es que las personas mayores no hayan trabajado, trabajaron y trabajaron muy duro, ¿no? Entonces, realmente son programas que promueven la justicia social. Entonces, desde ese punto de vista, los programas tienen que ir acompañados, sí, de servicios, sí, es decir, la política social no está hecha solo de programas sociales, y los programas son precisamente para introducir los principios de justicia social. Y en ese sentido, ¿cómo contribuye la narrativa esta muy liberal de el pobre es pobre porque quiere o porque no trabajan, o los pobres en verdad trabajan poco? ¿Funciona así? ¿No funciona así? ¿Cómo podemos utilizar esta información para destruir esa narrativa? Bueno, no, yo creo que esa es una narrativa muy, muy común que tiene que ver con una visión muy individualista, meritocrática. No, digamos, por ejemplo, si comparamos a México con otros países, México forma parte de la OCDE y el país donde más se trabaja de todos los países de la OCDE es México. Entonces, no, eso es absolutamente falso. En realidad, mucho del tema de la pobreza tiene que ver con el acceso también a los derechos de los que hablábamos. Por ejemplo, tú mencionabas un momento el tema de la salud, porque preguntabas si es correcto que solo haya una política
que se centre en transferencias monetarias, en transferencias... No es así, porque digamos también hay instituciones de seguridad social, hay también sistemas de salud, hay educación pública. El problema es si los accesos que ofrecen estos servicios son suficientes y de calidad. Y allí es donde hay un poco problemas. Es decir, podemos decir que una política como las pensiones para adultos mayores que transfieren recursos, pues de manera universal es una excelente política que tiene, digamos, como consecuencias no buscadas en otros niveles. Pero, por ejemplo, el que la seguridad social el que el empleo sea precario, informal, se traduce en que las personas no tienen derecho a la seguridad social y por eso hacen falta ese tipo de programas. El que la educación básica hasta la secundaria esté cubierta de manera casi universal es muy bueno, pero cuando pasamos a los niveles siguientes, educación media superior y superior, lo que encontramos es que el déficit es muy grande. Hay un rezago educativo mucho más agudo en esos niveles. Y para poder competir en un contexto como en el que vivimos, pues en realidad hace falta ese nivel educativo. Y el rezago educativo, esto se puede observar a través de los datos, en realidad se ha estancado, es decir, no ha habido una reducción realmente muy significativa. El rezago en el ámbito de la salud, la falta de acceso, digamos, a la salud, en cambio, ha crecido muchísimo por cuestiones de política social, porque se abandonó un esquema, un sistema que era el seguro popular, que se complementaba con los seguros, digamos, tradicionales ligados al empleo formal, el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Y cuando se abandonó este esquema, pasaron dos cosas tremendas. Primero hubo una epidemia que nadie esperaba, que ya sabemos lo que pasó. Pero también, digamos, pienso que no fue una reforma muy cuidadosa, que ya se abandonó también el INSABI y ahora se crea otro esquema que tampoco sea... Es decir, ahí hay unos focos rojos, porque deberíamos de aspirar a tener un sistema de salud universal y no lo tenemos. Y en el proceso de transformación institucional se han creado más rezagos en un contexto de enormes riesgos que tuvieron que ver con la pandemia. Entonces yo diría que para los próximos gobiernos el gran tema es hacer una gran reforma en ese terreno que unifique los sistemas, ¿no? Si quiere vamos hablando de salud, y es que de acuerdo con los datos que presenta Coneval, la gente con carencia a los servicios de salud pasó del 16% al 39%, es decir, de 20 a 50 millones de personas es muchísimo, 30 millones de personas es muchísimo, ¿no? Así es. Sí, y ha habido algunas dudas respecto a si esto fue motivado por la propia pregunta en la cual se mencionaba si estaban con acceso al Seguro Popular o al INSABI, y como esto quedó un poco en el vacío durante de información, pero aún así estamos hablando de el punto de mayor gravedad en relación al comportamiento de los datos. Es decir, sí es una cantidad de personas, y que aunque está esta duda, sabemos que seguramente es grande esta diferencia, y es grande en términos negativos, ¿no? En el incremento a la carencia de acceso a la salud. Y hay otros análisis que también lo que reportan es que se ha incrementado el gasto de bolsillo. Es decir, las personas que al desaparecer el Seguro Popular y pensar que ya no hay ninguna opción de acceso gratuito, entonces recurre a la farmacia, recurre a gastar una cantidad que, claro, que tiene un impacto muy negativo en los hogares. Si me lo permite, de eso quiero profundizar en el siguiente bloque. Vamos a hablar precisamente solo de salud en el siguiente bloque, de por qué salimos tan mal como país en este bloque que presenta el Coneval en sus estimaciones de pobreza. Vamos a ir a una pausa, regresamos. Estamos de nuevo en Catalejo, este programa
que debate las ciencias sociales y que se produce en los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a nuestros coproductores, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El día de hoy estamos hablando de la medición de la pobreza con este reporte que se acaba de publicar de parte del Coneval. Y una cosa que nos llamaba la atención antes de ir a la pausa es precisamente el gran rezago o retroceder, no sé si sea la palabra correcta, de cómo retrocedimos en el tema de salud. Dice el propio reporte que de 20 pasamos a 50 millones de personas que no tienen acceso a los servicios de salud. En la conferencia, cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador, él dijo, se les preguntó mal. Hablábamos ya de los errores de metodología. ¿Se les preguntó mal a las personas? Es posible que haya confusión en relación a la pregunta, pero como decía la doctora, hay también indicios de que sí hubo un retroceso importante. Yo pondría el ejemplo de Jalisco. En Jalisco se aplicó exactamente el mismo cuestionario y Jalisco no participó en todo el proceso de reforma, no se incluyó en el INSABI, y ahora tampoco se ha incluido en la sustitución del INSABI por el IMSS Bienestar. Y el retroceso en el estado de Jalisco fue muchísimo menor utilizando el mismo criterio de medición, lo cual habla de que realmente sí pasó algo grave. Es decir, no sé si realmente los datos indican que la falta de acceso creció en más de 200%, 2.4 veces. Eso es una cosa muy grave. Y claro, yo creo que en el futuro, seguramente afinando las preguntas, tendremos un indicador más adecuado, pero creo que si Coneval lo publicó es porque creyó que realmente indicaba algo. Y lo que indica, digamos, yo creo que es más o menos evidente, y es que el manejo del sistema de salud en los últimos años ha sido problemático. Las reformas de salud no han sido necesariamente adecuadas. Es decir, digamos, históricamente México se caracterizaba por tener un sistema muy estratificado. Tenía, digamos, en la cúspide de una pirámide estaba un porcentaje muy pequeño, que era como el 1.3% de la población que tenía acceso a seguridad privada. Después estaban quienes tenían acceso a los sistemas de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, el sistema para las Fuerzas Armadas. Después se creó un escalón más, pero con menos calidad y menos cobertura, que fue el Seguro Popular, y luego todavía había rezagos de población que no estaba cubierta. Entonces de allí veníamos. Cuando se hizo la reforma, en términos discursivos se planteó que la creación del INSABI lo que iba a garantizar es que hubiera una universalización, pero lo cierto es que nunca hubo realmente un intento en ese sentido. El INSABI un poco lo que ofrecía es que los servicios fueran gratuitos, porque el Seguro Popular, digamos, sí había que pagar cosas, gastos de bolsillo, dependiendo de los niveles de ingreso, los servicios no eran gratuitos. Entonces parecía más o menos como una cosa razonable, pero creo que se hizo de manera apresurada y no se calcularon las consecuencias del cambio, ¿no? Y este adelgazamiento de las instituciones de salud, en general, también lo que provocó. Claro, y además imagínate, otra cosa que tampoco puede uno soslayar es el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19, que implicó, es decir, poner como prioridad fundamental, y eso pasó en todo el mundo, el tema del manejo de la pandemia. Y no precisamente, es decir, la salud implica una cantidad impresionante de riesgos, de servicios, etcétera, y en la medida que uno pone, digamos, todas las canicas en una canasta, pues todas las otras canastas no tienen la cobertura que tendrían o deberían de tener. Entonces, eso también influyó en esto que estamos observando. Antes de darle la palabra a la doctora, en el caso de Jalisco, ¿qué tanto retrocedimos? Pues mucho menos. Mira, aquí tengo el dato, que me pareció muy interesante el estarlo observando, porque sí hubo un retroceso. En el 2018, digamos, las personas que no tenían acceso a los servicios de salud eran 19.4%, pero en 2022 solamente es el 20.4%. Menos del 2%. Es decir, hubo una reducción de casi como de solamente un punto porcentual. Sí, claro. Frente a 2.4 veces. Exacto, frente al... El impacto fue mínimo. Acá es casi el 20%, ¿no? Claro. A nivel nacional. ¿Usted a qué lo atribuye?
precisamente a que esta intención que se había previsto al inicio de la administración, en el que se iba a buscar que el sistema de salud que está fragmentado se pudiera universalizar y además homologar, porque como lo comentaba el doctor Carlos Barba, hay instituciones que tienen una cartera de servicios mucho más amplia que otras, ¿no? Si estamos hablando del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues es el que tiene una cobertura mayor de enfermedades, y lo que se aspiraba y lo que en ese momento se mencionó es que iba a ser homologable a lo que el IMSS ofrece. Lamentablemente no se hicieron los esfuerzos, se atravesó la pandemia, pero también ha habido poca voluntad de pensar, porque además es un gran reto en cómo lograr ese sistema universal de salud que es tan necesario en el país, ¿no? Entonces, no se parece al de Dinamarca que nos dicen en las mañaneras. Estamos lejos. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarles, ¿existe la posibilidad de que ya sea expertos o algunas otras instancias públicas nos diga qué está haciendo la gente con sus programas sociales? Es decir, si están pagando consultas médicas, medicinas por afuera, o sea, nosotros tenemos el caso aquí del santuario que está lleno de personas que no tienen acceso a servicios de salud, pero que están pagando medicinas, digamos, con poca calidad o con calidad dudable, pero que se arriesgan porque no tienen la cobertura de manera universal. Sí, ¿Lo podemos saber? No, bueno, sí, es decir, se mide, digamos, hay algunos parámetros, hay unos gastos que se llaman gastos de bolsillo, y históricamente, aunque las personas tenían cobertura de salud, incluso en las instituciones de seguridad social siempre ha habido algunos problemas de abasto. Como se sabe, estos problemas se magnificaron por distintas razones, ¿no? Incluso antes de que tuviéramos el problema de la pandemia. Entonces, cuando hay desabasto, las personas tienen que recurrir al mercado y entonces obviamente gastan. Pero dependiendo del riesgo del que estamos hablando, estos gastos pueden ser catastróficos o empobrecedores para una familia, porque ahí hay medicinas que son absolutamente impagables para mucha gente. Entonces no es solamente el tema de los servicios médicos, sino del el pago de esas medicinas. Entonces yo diría que la intención del gobierno a todas luces era loable, en el sentido de que había que garantizar que todas esas medicinas se obtuvieran de manera gratuita, pero lo cierto es que eso no ha ocurrido. Y hay mediciones de esto, es decir, yo no tengo los datos, pero sé que sí ocurre, que es una práctica muy común que la gente tenga que recurrir a medicina, a farmacéuticas, a todo este tipo de instituciones que tienen muchos similares, etcétera, para adquirir medicamentos que no están disponibles públicamente. Entonces es eso lo que ocurre. Y en este sentido también, doctora, usted mencionaba que el Seguro Popular, una de las cosas que nosotros sacábamos mucho en noticias es que del catálogo de enfermedades había muchas enfermedades catastróficas, crónico-degenerativas que no incluían, ¿no? Así es. ¿Hay enfermedades que pueden llevar a las personas vulnerables a la pobreza? Sí, y a la pobreza extrema, porque hay una pérdida patrimonial, ¿no? e incluso endeudamiento para poder lograr enfrentar una enfermedad, ¿no? Dentro de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares, lo que se puede ver es que los hogares, el destino de los gastos está dividido en 3 rubros principalmente, que es el de alimentos, el de transporte y el de salud, ¿no? Entonces ahí está lo importante que es para que realmente se pueda reducir la pobreza, contar, además de los programas sociales, con servicios universales y de calidad, tanto en la salud como la educación, que son los 2 grandes pilares de la política social. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, se nos está acabando muy rápido el programa. Después de esta pausa, quiero hablar de los 2 Méxicos, y es que veamos el mapita de la pobreza en México, y sigue habiendo 2 Méxicos, pero también una particularidad, y es la dificultad que tienen los investigadores para medir no solo la pobreza, sino también la riqueza. ¿Quiénes son los más ricos y cómo se mide esto? Vamos a una pausa.
Esto es Catalejo, el programa que discute las ciencias sociales aquí en el canal 44 con la coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, ¿hay dos Méxicos? Yo diría que hay muchos Méxicos. Hay como una visión más o menos tradicional que tiene que ver cómo hay una diferencia entre lo urbano y lo rural. Esa diferencia se ha ido borrando en términos, les voy a dar un ejemplo, es decir, por ejemplo, todas las agroindustrias, las de las berries, ¿cómo se llama? La del aguacate, la de la fresa, todas estas cosas ocurren territorialmente, en parte en zonas rurales, que habitualmente eran consideradas como zonas marginadas. En términos económicos ya no lo son. En términos sociales, sin embargo, no tienen los mismos accesos a la salud, a la seguridad social, a la protección del empleo, etcétera. Quienes trabajan ahí lo hacen en condiciones peores que quienes trabajan en zonas metropolitanas, urbanas, ¿verdad? Entonces, este asunto se vuelve como mucho más complejo. Pero luego, además, hay grandes diferencias regionales entre el norte, la región centro-occidente y la región sur, y ahí encontramos que la infraestructura, por ejemplo, sanitaria, es muy desigual. Y entonces eso hace también que haya distintos Méxicos, ¿no? Allí, usando todos estos indicadores, y de hecho pues es muy difícil, ¿verdad? Porque es inagotable la cantidad de información que hay, lo que uno ve es que los rezagos no son los mismos en todos lados. Y luego también tiene que ver este asunto de cómo, por ejemplo, cómo se ha integrado el sistema de salud. Y el sistema de salud tiene distintos tipos de atención. Para poner un ejemplo, la atención primaria, que es como consultorios, etcétera, hospitales de servicios generales y hospitales de servicios que tienen que ver con medicina especializada. Pues la medicina especializada toda está en zonas metropolitanas. Los hospitales generales están en cabeceras municipales importantes, y en muchas de las poblaciones que no tienen esas características, básicamente pues hay encontramos con que hay consultorios donde no siempre están los médicos, etcétera, y no entremos al tema laboral de cómo funciona el sistema de salud en estos niveles. Entonces, digamos, pensando solamente con el ejemplo del sistema de salud, podemos entender la complejidad de este asunto en el país, ¿no? Claro. Doctora, en este sentido, una de las cosas que miden en estas encuestas es, por ejemplo, si la casa tiene redes hidrosanitarias, si tiene piso de cemento. En este sentido, ¿cómo pesan estas cosas a la hora de decir si es pobre o no es pobre, o están vulnerables porque no tienen agua potable? Sí, eso es muy importante porque aunque vemos la carencia en esta gran categoría general, pero ya cuando uno entra, la carencia por servicios dentro de la vivienda, podemos encontrar que, por ejemplo, el de electricidad la carencia es mínima, pero el del agua ya puede representar un 7% a nivel nacional, y si pensamos también en el que haya viviendas sin chimenea y en donde se cocine con carbón, que tiene efectos en la salud, también es un porcentaje alto. Entonces ya cuando uno entra, uno puede encontrar estos elementos que son muy importantes a la hora de pensar la política, ¿no?, social. Es decir, cuando pensamos en los servicios, pues tenemos que ver principalmente aquellos que están siendo un padecimiento para las viviendas. Y un poco regresando también a la pregunta sobre estas desigualdades, el doctor Carlos Barba mencionaba al principio que la pobreza a nivel nacional es del 36%, pero luego cuando ya lo vemos en las 32 entidades, podemos ver cómo Chiapas llega al 67%, mientras Baja California Sur es del 13%. Entonces, esa distancia, esa brecha es muy grande y nos abre preguntas. ¿Qué está sucediendo que no logramos que estados que mantienen un rezago en prácticamente la mayoría de las dimensiones de derechos sociales? Entonces, eso tiene implicaciones muy importantes, ¿no? En este sentido, doctor, en temas de infraestructura, que es donde tiene que entrarle sí o sí el gobierno, infraestructura pública, ¿cuáles son, digamos, las aristas que pueden contribuir a reducir más la pobreza? Es un asunto bastante complejo, porque uno pensaría que es un tema solamente de infraestructura sanitaria, pero en realidad es un tema que tiene que ver con
con comunicaciones, ¿no? Es decir, con la posibilidad de que la gente tenga acceso a través de carreteras para poder sacar sus productos. Tiene que ver con acceso, por ejemplo, en esta época, y esa es una desigualdad importante, a la conectividad. En medio de la pandemia, un tema importantísimo con esta idea de que para enfrentar el que los chicos o los jóvenes no podían asistir a la escuela, una estrategia que se implementó fue hacer que hubiera como que la escuela se fuera al hogar. Y cuando vemos los niveles de conectividad que hay en México, y esto además varía por regiones, comparados con otros países que tienen el mismo nivel de ingreso per cápita, vemos que en México hay un rezago muy, muy grande. Entonces esto es un asunto en el que hay que invertir muchísimo también. Entonces hay que invertir en infraestructura sanitaria, hay que invertir para que... Es decir, un tema que tiene que ver con esta idea de marginación, es que las poblaciones están marginadas porque no hay accesos, ¿no? Es decir, no es solamente indicadores como de agua potable o si los pisos son de tierra o tienen cemento o el tipo de techos que tienen. Todo eso es muy importante, pero hay otros temas que son de otras políticas públicas que también tienen efectos sociales, ¿no? Y eso es cuando medimos la pobreza. Cuando queremos medir la riqueza, eso es un poco más difícil, creo, supongo. ¿Por qué? Sobre todo porque en los deciles más altos no se alcanza a medir con suficiencia el registro de los ingresos reales. Y hay hogares que quedan excluidos de esa medición y por eso hay un sesgo, ¿no? Si pensamos en la medida de desigualdad, que es el coeficiente de Gini, la más utilizada, pues vemos que el coeficiente medido para México está en 0.467, ¿no? Pero cuando se mide y se han hecho intentos por medir a través de otras vías, ¿no? Como puede ser el caso de información de Hacienda, un poco ahí para tratar de acercarse y crece y llega a casi al 0.6, ¿no? Entonces ahí es donde podemos ver claramente el sesgo, ¿no? Es decir, que no hay un reporte real de esta información. Hay países en donde este acceso es directamente desde las instituciones fiscales y eso ayuda, ¿no? A tener ser más precisos en esa medición y un poco pensando en el tema de infraestructura. En la segunda edición de revisión metodológica de Coneval, además de estas 6 dimensiones de derechos sociales, se agregó el de cohesión social, pero también el acceso a una carretera pavimentada, que tiene que ver con el aislamiento que puede o no tener una localidad, que son, cuando hacemos, y lo comentaba doctor Carlos, respecto a estas diferencias en el ámbito de lo rural y lo urbano, precisamente hay una distancia y hay un libro que recientemente publicó el doctor Barba con CEPAL y que precisamente habla de estas diferencias entre el ámbito urbano, rural, población indígena, población no indígena, que no hemos entrado ahí, pero que hay, si entramos a los grupos ahí hay todavía hay más información. Más complejidad. Voy a tener que ir a una pausa para cerrar ya este programa, pero regresamos después de esto. Vamos a empezar a cerrar este temota que es la medición de la pobreza, las desigualdades en México. Doctor, además la pobreza no es lo mismo para grupos enfocados, ¿no? Sí, ese es un tema muy, muy importante. Digamos, si pensamos en los deciles con menores ingresos, allí hay desigualdad también, porque las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad, pensando, por ejemplo, en niveles de ingreso, tienen brechas importantes. Entre hombres y mujeres hay una brecha del 35% en sus ingresos. Aquí estaba viendo el dato, el ingreso promedio trimestral en el caso de los hombres, utilizando los datos de esta encuesta, es de 29,285 pesos y en el caso de las mujeres de 19,081 pesos.
Son 10,000 pesos y es un 35%, es una brecha que no se ha cerrado. Si vemos lo que ocurre en el caso de los ingresos promedio, también en el caso de los indígenas, es de 18,428 pesos, es un 3,4% menos que las mujeres. Entonces vemos cómo se van abriendo brechas. Y en el caso de las personas con discapacidad, sus ingresos son un 10% menos que los de los indígenas. Entonces yo creo que esto ilustra más o menos eso que tú mencionas. Aún dentro de los pobres hay brechas. Un tema que quiero tocar, porque nos toca, creo, en un canal universitario, es el rezago educativo. ¿Cómo impacta el rezago educativo en las brechas o en la pobreza? En esta última medición del 2022, por ejemplo, se divide cómo está hecho este cálculo del rezago educativo. Y lo que llama mucho la atención es que el 52% de la población entre 16 y 21 años, que es una edad en la que supondríamos que los jóvenes están estudiando, no asisten a la escuela. Entonces, ahí nos está hablando de esta incapacidad para retener en este trayecto formativo, que no solamente con fines de vínculo productivo, sino como un desarrollo personal, que están quedando excluidos. ¿Podemos hablar de un estancamiento? Es decir, usted comenzaba, sí, parece que nos quedamos como en la secundaria y no damos el pasito. Sí, es decir, digamos, con los datos podríamos decir que hay un doble estancamiento. No ha habido una reducción del rezago en términos generales, porque en el 2018 era el 19%, y en el 2022 es el 19,4%. Es decir, en términos reales no ha habido un cambio. Pero si pensamos en términos de niveles de escolaridad, el que los jóvenes no puedan asistir a educación media superior o educación superior, lo que impide es movilidad social. Y eso también es un estancamiento muy grave, porque quiere decir que pasa esta cosa que muchos jóvenes experimentan, de sentir que respecto a sus padres, a diferencia de lo que pasaba en otras épocas, no van a estar en una mejor situación. Claro. Es decir, no hay una expectativa razonable de que haya una movilidad, o la movilidad es muy corta. O que el proyecto de vida no esté encaminado. O que incluso se pueda pensar que tener acceso a educación a la que tienen no hace una diferencia. Claro. Y eso puede aumentar la deserción escolar. Voy a terminar este programa pidiéndoles que me digan dos cosas que creen que se ha hecho bien, tanto en la medición de la pobreza como en los programas sociales. Una cosa que se haya hecho bien, una cosa que hace falta rescatar de cara al cierre del sexenio. Por favor, doctora. Pues me parece que aspectos que se han hecho bien, o cosas que se han hecho bien, son la política salarial. Es algo que se puede ver reflejado también en reducción de pobreza. La medición es un gran acierto el poder contar con esta información, porque es lo que permite entender de qué está hecha la situación de la pobreza. Nos comentabas en relación a estas narrativas sobre los pobres no trabajan lo suficiente, o son pobres porque no trabajan lo suficiente. En una encuesta que se hizo en el área metropolitana por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos el año pasado, el 25% de la población en la ciudad está de acuerdo con esta afirmación, y eso me parece que es muy riesgoso, porque entonces no existe una demanda por la redistribución. Y estos datos nos pueden revelar que las personas que están en situación de pobreza son personas que trabajan jornadas que están por arriba de los datos de otros países de la OCDE. Entonces hay que revisar los datos y poder comprender mejor. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Pues yo diría que algo que se ha hecho bien es crear un sistema universal. En el caso de las pensiones para adultos mayores, eso lo que implica es que las personas, por el mero hecho de ser ciudadanos, tengan acceso a un derecho, es un avance muy importante. Y un problema es que esto no se haya generalizado en otros ámbitos de la política social. Es decir, yo creo que queda mucho por hacer en el avance de crear derechos realmente universales. Y yo pienso que algo bueno es que hay cuando menos la vocación y la voluntad de intentar eso, pero hay que entender que eso no se construye en un sexenio.
Y algo que se ha hecho mal, diría yo, que es todo lo que tiene que ver con la cuestión de la salud. De salud. Pues ahí tiene usted al doctor Carlos Barba, a la doctora Yosadara Silva. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Yo soy Omar García y además de agradecerle por este programa, le agradezco que me haya acompañado estas semanas. La siguiente semana ya estará con nosotros nuestro compañero Antonio Ceja. Así que, sin más, muchísimas gracias por acompañarnos.